¿Cómo está Urtubey? ¿Bien? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Cómo se vive desde el sector industrial, empresarios, este momento que está pasando en la Argentina, pero sobre todo con el mundo? Yo diría, un gobierno que tiene no más de 90 días, empezó bien en cuanto a sus horizontes y sus proyecciones en términos de qué país quería. Un país productivista, un país industrial, un país desarrollista, en contraposición de lo que veníamos con un país que miraba mucho más a la especulación financiera. Desde ese punto de vista, lo vemos bien. Seguido analizaría lo que pasa con la deuda. Hoy hay una gran, expectativa por el desafío de cómo se va a resolver el tema de la deuda, que yo creo que hay que diferenciar entre lo que son los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, de lo que son los tenedores de bonos con legislación extranjera, que ahí es donde radica mayormente el problema. Creo que también la fecha, el 31 de marzo, habrá que ver en qué condiciones hoy se encuentra, porque obviamente ya, y pasando un poco a lo que es el escenario internacional, no solo el capítulo coronavirus, que va a tener una implicancia sin duda negativa en la economía mundial, principalmente por la ralentización de la actividad económica en China. Se estipula que no va a crecer a menos de 4 puntos, hay que ver cuánto cae. Entonces, eso tiene un impacto también, si vos ves lo que está pasando con el petróleo, es decir, la sacada del plato de los saudíes, de los rusos, sobre la OPEP, obviamente tiene una repercusión. Acá parece que no, porque la nafta no baja. Bueno, eso es muy particular. Seguramente habrá que ver cómo es el impacto en el mediano plazo. Pero lo que digo es, el desafío está presente, tenés una deuda. Este contexto internacional probablemente te lleva a que no lo resuelvas antes del 31 de marzo. Esto no debe ser visto necesariamente como un fracaso. Y lo digo porque me parece que ya es un tema de los argentinos. Es decir, nosotros tenemos que buscar las soluciones dentro de un ámbito de diálogo. Por eso creo que es un tema de los argentinos. El problema de la deuda y la economía es un tema de todos. Es decir, nos va... Mía, la verdad, me la enchufaron a mí. Yo no tengo solo... Pero en ese caso será pasivo. Pagar impuestos. Será un destinatario pasivo, pero es un tema de todos, digamos... Sí, pero es relativo, es un tema de todos los argentinos. Es un tema de todos, nos encajaron la deuda. Yo la verdad que no tomé un solo dólar y lo único que hago es pagar impuestos, como seguramente usted con la empresa. Pero absolutamente de acuerdo. Más allá de eso, y creo que inclusive fue de los primeros que fui muy, muy severo con respecto al endeudamiento. 2017 ya lo 2017. Pero digo, más allá de eso es un tema que me atañe a mí también. Pero obviamente nos va a pegar. Nos termina pegando. ¿Puedo bajar bien a tierra? Sí. Yo soy un empleado de una de las empresas que tiene un empresario en la Argentina. Sí. Y el dueño de esta empresa me dice, estamos viendo qué hace el sector público con la deuda. ¿En qué repercute en caso de lograr la reestructuración y en caso de que no a este sector privado? Mira, en materia industrial, principalmente ya todo lo que tiene que ver con el crédito ya venía bastante desahuciado. Sí. Bien. Es decir, Sí. no va a tener mayor implicancia. Sí, la implicancia va a tener en que había una expectativa de empezar a ver un crédito, sobre todo para capital de trabajo, Bien. en mayor volumen y con una mayor recuperación. Quizás en servicios y también el agro, ahí puede tener alguna afección el crédito puntualmente. Después te diría, la economía en sí, el rebote de la economía en sí, se va a ver dilatado. Es decir, sin duda, si vos no resolvés el tema de la deuda, las inversiones... Bueno, eso es importante. ¿Qué es la Argentina en default? Porque me parece que... La Argentina en default, a lo que es la foto de lo que ves hoy, seguís viendo una foto en blanco y negro, una foto donde no ves brotes verdes para parafrasear el gobierno anterior, donde no ves una salida o una película distinta a lo que ya viste en los últimos. Hablan gratuitamente que si la deuda no se puede pagar, no se paga, ese te condena. El tema es la inversión. Un país necesita inversión, necesita confianza. Si vos no pagás a un acreedor, sos una persona o un país que no sos confiable. Eso tiene dos repercusiones. No solo en la inversión extranjera directa en la Argentina, sino también tiene repercusiones entre nosotros mismos. Es decir, los inversores nacionales o eventualmente la reactivación que puede venir de los distintos sectores no va a venir. A vos como empresario ir a tomar crédito es mucho más caro. No, si es que es posible obtenerlo, porque yo creo que ni siquiera te lo dan. Ahora, en lo que acabas de mencionar vos,
¿No debería haber algún sinceramiento con decir cuáles son realmente los problemas en ese sentido? Es decir, porque vos crees sinceramente que con este contexto, aunque hagamos los deberes con la deuda, ¿podemos hablar de inversión de afuera en el corto plazo? Mira, yo creo que es como un primer escalón. Sin hablar de... si no resolvés el tema, no puedes hablar de nada. Seguro. Ahora, si vos resolvés el tema de la deuda, no solo va a haber una oxigenación en términos políticos, que es real, sino que medianamente podés empezar a hablar de un horizonte. Es decir, frente a un horizonte después, por supuesto, si no tenés un plan económico, no queda en resolver la deuda el problema de la economía en la Argentina, pero por lo menos empezás a tener un horizonte. Nos decía Ricardo Burjaile hace un rato que más allá de todo, del coronavirus, de la deuda, la Argentina no es viable si no haces una reforma laboral en serio. Yo no le pongo el mayor énfasis en eso. Es decir, acá creo que... ¿Cuántos empleados tenés? 1.500. 1.500. Yo no pongo 1.500, 931, que es como se habla así. 1.500. No, 931, cómo se clasifican los empleados para pagarle contribuciones patronales. Pero yo no creo que sea el tema. No hay que cortar la vara por lo más delgado. Y por supuesto después cuando vas a buscar productividad, cuando vas a buscar competitividad, creo que tenés que ampliar a otros conceptos. Es decir, vos tenés temas impositivos, primero temas de financiamiento. Una reforma impositiva sin duda. Sin duda. O poner en marcha la que quedó trunca del 2017 con las actualizaciones necesarias. Tenés que tener financiamiento. Nosotros somos un país que no tenemos financiamiento. El sector privado recibe el 14% del PBI en financiamiento, mientras que en cualquier país de la región esto supera el 25/50 en algunos. Claro, pero me parece que acá se lo lleva el Estado el resto. Bueno, por eso no hay financiamiento. Entonces tenés que tener financiamiento, tenés que tener impuestos. Ir por, lo salarial no me parece necesariamente que sea ese. Es decir, el costo, para vos el costo del trabajo, no solamente del salario, obviamente, todo lo que implica el costo de un empleado no es algo diferenciaría el salarial de algunos extracostos que sí se fueron dando batallas y que, por ejemplo, por darte un ejemplo, el capítulo de las ART, vos tenías alícuotas que estaban muy por encima de la región, que por otro lado al mismo trabajador no le daban los resultados. Bueno, se hizo una reforma sobre eso, o en una ley, y estuvo muy bien. Vos escuchás a los empresarios en general, es el costo laboral. Sí, pero ahí vuelvo al punto. Yo con muchos de los empresarios yo también discutí el país que entendí yo en los 4 años pasados en el gobierno pasado. Yo creo que no es solo el costo laboral. El costo laboral hay que entenderlo dentro de un marco de competitividad mucho más de fondo. Creo que, es más, empezar por ahí. Es decir, no es la lógica no explica tanto como el costo me parece, pero para terminar con el costo laboral, vuelvo al punto. Creo que hoy se necesitan trabajar sobre otros aspectos, no sobre el costo laboral. Y el costo laboral tampoco tiene que estar atado a lo salarial. Me parece que es un error eso, porque nosotros todavía tenemos un 70% de mercado interno, con lo cual vos no podés cortar sobre el empleado, salvo que al resto de los costos. Salvo que pretendas un país, en vez de 46 millones de habitantes, de 20, como Australia. Bueno, ahí no es la realidad nuestra. Dentro de las inversiones y dentro de todas estas empresas que ustedes tienen, está el sector agropecuario. Tienen presencia en el sector agropecuario. Sí. ¿Qué opinión te merece el paro que se está desarrollando hoy? Mira, yo creo que yendo a las retenciones, es decir, recién hablábamos de lo impositivo. La carga impositiva en la Argentina es muy importante. Si vos me preguntás a mí, esos últimos 3 puntos yo no lo hubiese puesto en vigencia. Dicho esto, hay 2 aclaraciones que me gustaría hacer. La dirigencia del campo me parece que ir a un paro o cese de comercialización como fue es absolutamente a destiempo, no tiene sustentación para la medida, la proporción entre la medida y la mesa de diálogo que todavía se necesita en los argentinos. Yo creo que no estoy de acuerdo. Dame un segundo nada más que entrego A24 y seguimos en América como siempre hasta las 11 de la mañana. Primer punto, claro. Segundo punto. Pero digo, de las retenciones. También inclusive sobre la soja yo tendría contemplación de las economías del interior. Es decir, sobre otros cultivos lo han hecho, no sobre la soja. Entonces, ahí yo digo que creo que indiscriminadamente, porque la logística, vos me preguntabas, Rubén, la logística es un costo. No, eso lo decía así Burjaile, vos tenés rendimientos diferentes y una logística mucho más costosa, sin duda. Sin duda. Es decir, que vos no estás de acuerdo con el paro.
No estoy de acuerdo con el paro y los dirigentes de la mesa de enlace, cómo lo han planteado en el momento que lo han planteado. Porque no te olvides que hoy estás en medio de una negociación internacional de la deuda. No tenés la misma realidad que hoy, que se vivenció en el 2008. Y lo que te dicen los dirigentes es que las bases Mira, yo creo que hoy habrá que ver cómo evoluciona. Mi sensación es que no viene de la base, o por lo menos de todas las bases. Entonces, eso lo va a ir viendo la Argentina en los próximos días, pero estás en medio de una negociación internacional muy delicada en 2 semanas clave.